adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. ¿Cuántos hijos de luz hay aquí? Cántalo entonces. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Diga una vez más, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar, de acudir. Hoy es tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar, de cosechar. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar, de acudir. Hoy es tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar, de cosechar. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a comenzar entonces nuestro estudio del día de hoy. Privilegios y demandas. Ese es el tema del día de hoy. Estamos y vamos a ir leyendo poco a poco el texto bíblico que tenemos para esta ocasión, para cada uno de ustedes. Entonces, este pasaje es uno de los textos más reconocidos, que seguramente usted lo sabe de memoria. Es más, hay un canto que tenemos sobre este tema. Si a ustedes les gusta estudiar la palabra de Dios, si a ustedes les encanta estudiar, no se van a aburrir de verdad. Pero si usted es de esas personas que de pronto como que no le gusta y a veces usted está como que quisiera y no quisiera estar, hermano, va a ser un poco aburrido. Pero aquellos quienes nos apasiona aprender de la palabra de Dios, vamos a ir disfrutando el día de hoy. Y estas son las dos cosas que vamos a comprender para el día de hoy. Las de ofrecer sacrificios espirituales es lo que vamos a ver,
y anunciar las virtudes de Dios. ¿Qué cosa vamos a ver? Dos cosas: ofrecer sacrificios espirituales y anunciar las virtudes de Dios. Quiero comenzar leyendo el siguiente texto, y aquí quiero detenerme un rato en el texto de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Gracias, hermano Claudio. Acercándoos, dice, a él, piedra viva, desechando ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Aquí encontramos esa expresión. Fíjense que yo estaba investigando esta palabra, la palabra acercándoos. Esa pequeña palabra acercando tiene que ver no solamente un acercamiento físico. Aquí el apóstol Pedro no solamente habla de un acercamiento junto a, sino se está refiriendo a una relación personal con Jesucristo. Es ese acercamiento espiritual que el apóstol está refiriéndose aquí. Y esa relación es la que nosotros tenemos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Es una nueva relación y comunión con Jesucristo. Es cuando leemos en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y luego encontramos en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan. Entonces, la primera palabra que tengo aquí a la mano, esta pequeña palabra cuando dice acercaos, se está refiriendo a una relación íntima con Dios, una experiencia personal, no una relación religiosa, solamente venir y escuchar la palabra e irse, sino esa palabra se encarna en la vida del creyente. Por eso está diciendo que debemos acercarnos a Él, acercaos a Él. Ese Él se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Es confiar plenamente en Él. Pero aquí tenemos algo maravilloso, porque dice que nos acerquemos a Él, pero ese Él a la cual se está refiriendo aquí, miren lo que está diciendo, piedra. La palabra piedra, que también puede traducirse como roca, ¿no? Y nosotros sabemos esa piedra, la piedra de construcción de la cual está puesta los seres vivientes, dice la piedra viva. Ahora, esta idea viene en el texto, en el versículo, capítulo 2, versículo 6. Vamos a escuchar lo que dice. Dice así la bendita palabra de Dios, por lo cual también contienen las escrituras: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Así es, dice escogida y preciosa. Ahora fíjese, observe ese versículo que acaba de leer el hermano. Vamos a pedirle a Jania que nos ayude a leer Isaías 28:16. Miren lo que dice Isaías 28:16. Mantenga lo que acaba de leer el hermano Luis y escuchemos lo que está diciendo Isaías 28, versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Así es. Ve cómo ese mismo texto que acaba de leer el hermano es el mismo texto que acaba de leer nuestra hermanita. Nos vamos a dar cuenta que entonces Dios tenía algo preparado para la iglesia. Por eso dice piedra viva.
Entonces Jesús fue preparado por Dios para cumplir este papel especial y su persona es muy valiosa para el Padre. Entonces vemos nosotros la figura del templo. Cristo es la piedra del ángulo. Cristo es la piedra que nos da dirección. Es la primera piedra que se pone en un cimiento cuando, bueno, aquí en el contexto que se está refiriendo, es que en aquella época, para poder construir, lo primero que hacían era poner una piedra que daba dirección. Es donde ponen allí algo para poner el hilo y tensarlo y poder ver que toda la construcción esté bien. Entonces, el texto está diciendo que esa piedra del ángulo en la cual se está refiriendo es la que nos da sentido a nuestra vida para cada uno de nosotros. Entonces aquí tenemos que ver esa piedra que es la construcción que nos está dando nuestro Señor. Por eso dice: acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Esa piedra viva. Mire lo que dice. Yo no sé si nuestra hermanita Dianet pudiera leerme Efesios capítulo 2, versículo 20, 21 y 22. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Wow! ¡Qué bendición! Mire lo que está diciendo: siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. ¿Qué quiere decir piedra del ángulo? Lo que está diciendo es que es esa piedra que da dirección. Eso es lo que nos está diciendo. Es cuando uno va a poner va a parar una barda, y ya nuestro hermano Luis ha de saber, cuando va a poner una barda, tiene que poner un hilo, pero ese hilo tiene que poner una piedra antes para que tenga dirección completamente. Entonces, esa piedra que nos da dirección es Cristo Jesús. Por eso se dice piedra del ángulo es Cristo. Dice el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y el versículo 22, en quien vosotros también, fíjese esa palabra, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, que nosotros somos templo del Espíritu. Es donde mora Dios en nuestros corazones. Yo le doy gloria a Dios por eso. Saber que es Cristo que me está edificando. En el Antiguo Testamento, Él habitaba en el tabernáculo. ¿Se acuerdan ustedes el tabernáculo? Posteriormente estuvo en el templo para manifestar a su pueblo. Imagínese, hermano, imagínese usted esto, que nosotros pudiéramos decir que Dios solamente se manifiesta aquí en las instalaciones del templo. Estuviéramos completamente fuera de Dios porque no podemos entrar. Sin embargo, la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, esa es la razón por la cual usted en su casa adora, alaba al Señor, oramos ahí en casa y Dios nos escucha. Entonces, su presencia especial permanece en su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Dice esa piedra viva. Nosotros somos, amados hermanos, cada una de las piedras que vamos conformando a la iglesia. Entonces todos los creyentes son hermanos de la familia espiritual. Todos vamos construyendo la iglesia. Ahora,
el versículo 5 dice de la siguiente manera: vosotros también, como piedras vivas, vuelve a decir, piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, ahí está, casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El canal que nos conecta es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nuestro Salvador. Amados hermanos, es aquí cuando nosotros tenemos que empezar a ver quién es nuestro fundamento. Es Cristo Jesús. Como casa espiritual, sacerdocio santo. ¿Saben ustedes qué significa sacerdocio o sacerdote? Ustedes han escuchado la palabra sacerdote, y cuando escuchamos esta palabra sacerdote, que ahorita no sé si ustedes pueden observar, lo estoy subrayando, la palabra sacerdocio. Esta palabra sacerdocio, la palabra sacerdote significa, y ahorita lo voy a volver a retomar, sacerdote significa alguien que tiene el privilegio de entrar en el templo del Señor. Eso es lo que significa sacerdocio. Eso lo hablamos en el Antiguo Testamento, que solamente el sacerdote en el Antiguo Testamento tenía el acceso a ofrecer un sacrificio. Sin embargo, aquí en Primera de Pedro dice como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hay una buena noticia que puedo decirte. Cada uno de nosotros somos sacerdotes. ¿Escuchaste bien? Es usted sacerdote de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decir con eso? Que usted tiene el privilegio de poder orar y Dios lo escucha a usted. Usted tiene todo el privilegio de poder clamar al Señor y Dios lo escucha. Esa es la razón por la cual nosotros oramos. Usted ora ahí en su casa y Dios le escucha. En el Antiguo Testamento no era así. En el Antiguo Testamento el sacerdote era el único que podía orar. Por eso la Iglesia Católica dice que el único que puede hacer tal o cual cosa es el sacerdote de la Iglesia. Pero nosotros creemos en el sacerdocio de los creyentes. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede orar también, usted puede ungir su casa, puesto que somos sacerdotes en el templo de Dios. No es necesario acercarnos a Él a través de un mediador. Miren lo que dice Hebreos, pongan atención, búsquenlo en su Biblia, porque voy a pedir quién puede leer este texto. Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20. Hermana María de Lourdes, ¿pudiera usted ayudarme a leer? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Así es. ¡Qué maravilla, qué maravilla es esto! Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Libertad para entrar en el lugar santísimo. En el Antiguo Testamento no podíamos entrar, hermano. Pero el apóstol Pedro le está diciendo a los hermanos, ahora tienen acceso libre. Esto es en su carne, ¿no? Entonces, dice acá, el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Mire lo que nos está pidiendo, que nos acerquemos con un corazón sincero delante de Dios.
Gracias a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cómo podemos ofrecer sacrificios espirituales a Dios? En primer lugar, usted puede acercarse. Pueden ser la función de sacerdotes, porque pueden acercarse delante de Dios. Pueden ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales? Hermanos, en primer lugar, confesión de pecados, vida consagrada a Dios, y eso ya lo vimos en el capítulo 1. Sed santo porque yo soy santo, apartado completamente para Dios. Estamos hablando también acerca de traer. Fíjense que yo en una ocasión estaba aprendiendo que ofrendar es parte del culto, porque no solamente llegamos a la iglesia para pensar qué voy a recibir de Dios, y vamos a recibir muchas cosas de parte de Dios, pero también yo debo de pensar qué le voy a ofrecer a Dios. Le voy a ofrecer mi vida, así como dice Romanos, ¿no?, que nosotros ofrezcamos nuestra vida como un sacrificio vivo delante de Dios. Pero también lo que traigo, ¿qué traigo para darle? Eso es muy importante. Por eso el texto nos está diciendo, el apóstol Pedro nos habla ahora de los sacrificios espirituales, y eso es aceptable a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. No hay cosa más hermosa, amados hermanos, que saber que somos escogidos, preciosos para Dios. Y una de las cosas que debemos nunca olvidar es que jamás, dice, no será avergonzado, jamás. Todos los que creemos en Jesús, jamás seremos avergonzados, porque Él nunca nos va a quedar mal. Pero hablamos también de aquellos quienes rechazan la palabra de Dios. Dice aquí en el texto, regreso otra vez al versículo 5, para ofrecer sacrificios espirituales. Amados hermanos, dice el versículo 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí la palabra destinados, nosotros no podemos entender esta parte como que Dios lo predestinó para perdición, de ninguna manera. El texto no está hablando de eso, sino aquí la palabra destinado se está refiriendo de aquellas que por su propia voluntad decidieron desobedecer la palabra de Dios. No es que Dios haya destinado a alguien para perdición, no. Nosotros no podemos pensar así porque no es bíblico. Ahora, los judíos a quienes se les presentó el evangelio, ellos no recibieron la palabra de Dios. Entonces debemos notar las enseñanzas que animaron a esos primeros lectores. ¿Qué les animaron? ¿Qué me motiva a mí, amado hermano? ¿Qué debe motivarle a usted? Que somos piedra preciosa, dice la palabra de Dios. Que Dios quiere lo mejor para nosotros y que nunca nosotros vamos a ser avergonzados. Otra de las cosas también es que somos sacerdotes. Dígale que está a su lado, es usted un sacerdote, ¿no? No le ponga nada más su sotana. No, somos sacerdotes porque tenemos ese privilegio de poder orar. Por eso, cuando hay algún endemoniado ahí en su casa, o a algún vecino o alguien, a usted le llaman, usted es sacerdote de Dios, usted está ungido por Jesús, y pone la mano sobre esa persona y en el nombre de Jesús. Y es aquí cuando nosotros a veces estamos enfermos en nuestro hogar y nosotros creemos, amados hermanos, que Dios nos escucha.
Amados hermanos, ¿cómo nos fortalece saber esto? Me fortalece a mí personalmente saber que tengo ese privilegio de poder entrar sin ningún intermediario, sino puedo entrar directamente. Eso es lo primero que dije que íbamos a aprender: ofrecer sacrificios espirituales, que yo tengo esa entrada y esa apertura. Ahora, anunciar las virtudes de Dios. Dice el versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido. O sea, no es cualquier cosa, hermano. Es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para aquel a que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Yo creo que nuestra hermana Jenny se sabe el canto, que somos linaje escogidos de Dios, sacerdocio, nación santa. Quiero que me ayuden a leer otro texto. Éxodo 19, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aleluya. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mire lo que estoy diciendo. Nadie podía ser sacerdote en el Antiguo Testamento si no venía del linaje, un linaje especial, es decir, de una sangre especial. Es como cuando decimos nadie puede ser rey si no viene de la reina Isabel. O sea, viene de una línea. Amado hermano, ahora vamos a ver el siguiente versículo, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Amén, dice así la bendita palabra: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Gloria a Dios. Tome esa palabra, hermana, para usted. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Miren, eso era para el pueblo de Israel. Eso era para el pueblo de Israel. Sin embargo, el apóstol Pedro ahora esa palabra lo trae para una nueva nación. ¿Cuál es esa nueva nación? Amados hermanos, nosotros, los redimidos en Cristo Jesús. Ahora sabemos que en la actualidad la iglesia, usted y yo somos ese pueblo escogido. Nosotros somos el pueblo santo, adquirido por Dios. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Amados hermanos, sigue diciendo el versículo 9, ese linaje escogido. Los judíos son muy celosos, ¿sabe usted? Los judíos no comparten sus cosas, es más, los judíos no se casan con otras personas que no sean judíos. No sé si usted sabía eso. Alguien que es así 100% judío no se va a andar casando con cualquier persona que no sea de su linaje. Ellos cuidan mucho su linaje. Pero ahora el apóstol Pedro va más allá de eso y dice: ahora ustedes son parte de un pueblo redimido. ¿Qué significa eso? De aquellos quienes han limpiado completamente nuestro corazón. Ese es el pueblo, amados hermanos, que Dios ahora tiene. Romanos capítulo 2, versículo 24. ¿Cuál ha sido el gran problema? El gran problema es esto, hermano, porque aquí nos está llamando a algo. Anunciéis las virtudes. ¿Sí? Anunciéis las virtudes. Ahí está, hermana Marta. ¿Pudiera usted ayudarme a leer Romanos 2:24, hermana Marta? Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles,
por causa de vosotros. Uy, 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 gracias, hermana. Mire lo que está diciendo. El nombre de Dios es blasfemado. Oh, Dios nos libre. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Sabes qué significa eso? Cuando damos mal testimonio. Somos pueblo, somos la piedra preciosa, Dios nos da esa dirección, pero algo terrible es que cuando nosotros estamos dando mal testimonio, dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Señor, perdónanos. Anunciar las virtudes. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es anunciar las virtudes. ¿Sabes cuáles son esas virtudes? Lo que Dios ha hecho en usted. ¿Cuántos de ustedes han recibido milagros de Dios? Yo he visto milagros de Dios. Yo debo decir ese milagro. Usted ha hecho un milagro en su vida, en su matrimonio, con su familia. Algo que usted estaba pidiendo, Dios se lo concedió. Esas son virtudes que debemos nosotros anunciar. ¿Sabía usted que el nombre de Dios en el Antiguo Testamento era por sus acciones? Por ejemplo, le nombraron el Dios Rafá. ¿Saben qué significa el Dios Rafá? Significa el Dios sanador. Y así cada uno de los nombres. Entonces esas son las virtudes de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. La iglesia ahora cumple con esas funciones de proclamar, y en ese mismo versículo vuelve a decir real sacerdocio. Si puedes repetir conmigo, dice real sacerdocio. Otra vez, esa palabra que encontramos aquí, real sacerdocio, que usted tiene el gran privilegio, usted y yo tenemos el gran privilegio de poder orar al Señor, de poder decirle, Señor, tengo esta necesidad. ¿Y qué creen? Dios nos escucha. Dios nos escucha. Entonces es aquí cuando tenemos esa gran responsabilidad. Amados hermanos, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Pedirle al Señor. ¿Qué necesitamos nosotros ver ahora? Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran reyes. Y ellos estaban al servicio de los reyes. Ahora nosotros estamos al servicio de nuestro Dios. Los sacerdotes cuidaban su vida personal, su vida espiritual, su vida moral. Entonces es usted alguien que debe cuidar su conducta, su manera de vivir. Por eso el apóstol Pedro nos dice que somos nación santa. Por eso dice real sacerdocio y después viene a decir nación santa. Aquí es cuando nosotros hemos de vivir separados al pecado. Ahora, no todos los sacerdotes judíos tenían las mismas responsabilidades, pero todos se identificaban con el sumo sacerdote. Nuestra labor es acercarnos delante de Dios. Nuestra labor es pedirle a nuestro Dios. Entonces, el creyente es un sacerdote que ofrece sacrificios espirituales y anuncia esas virtudes. Si Dios le hizo un milagro, usted predíquelo. Si Dios hizo algo con usted, amado hermano, por eso nos vuelve a decir, adquirido por Dios. La mayoría de la carta que ellos están escribiendo, a quienes ellos estaban leyendo la carta, no eran hebreos, eran gentiles. ¿Qué significa gentiles? Que prácticamente no eran judíos, pero Dios le estaba diciendo, no te preocupes, tú eres parte de mi familia, que somos parte de la familia de Dios. Todos somos creyentes por igual. Seamos judíos o no seamos judíos, ahora somos pueblo de Dios, somos una nación, somos un pueblo redimido.
hemos recibido su misericordia, somos uno con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué les ayudaba bastante a estas personas, amados hermanos? Les ayudó bastante pensar en esto, porque ellos creían que estaban desamparados. Pero la Biblia le está diciendo, ustedes no están desamparados. Amados hermanos, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Hemos aprendido que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado los mejores privilegios para cada uno de nosotros. Para usted, para mí, para todos. Siéntase usted, como dice la Biblia aquí, en los primeros versículos que encontramos, y nos está diciendo que somos ese real sacerdocio, que somos templo del Espíritu Santo, que somos escogidos, somos preciosos, dice el versículo 4, escogido y precioso. A mí me encanta esa palabra, escogido y precioso. No todos tienen ese privilegio, sino aquellas personas que decidieron caminar con Cristo. Pero el privilegio más grande que también tenemos es que desde su hogar usted puede orar. Yo quiero pedir en esta hora, vamos a orar en el nombre del Señor. Hemos concluido nuestro estudio del día de hoy. Llegamos el día de hoy aprendiendo la palabra de Dios y vamos a aplicar lo que encontramos el día de hoy, ¿no? Vamos a aplicar lo que hemos aprendido en esta ocasión. Decirle a nuestro Dios, gracias, porque Él ha preparado todo para que pudiéramos estar acobijados. ¿Sabes cómo siento yo todo esto, lo que estamos viviendo? Es como cuando la gallina cubre a sus pollitos de todo lo malo que pudiera pasar. Así nos tiene. ¿Se acuerdan ustedes del Salmo? Creo que es el Salmo 91. Bajo su sombra, ¿cómo va ese Salmo? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Somos de la misma sangre redimida de nuestro Señor Jesucristo. Y si pudiéramos abrazarnos, nos abrazaríamos todos. Demos gracias porque somos de un linaje especial. No somos cualquiera, somos del linaje especial, real sacerdocio. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Vamos a pedirle a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que nos guíe en esta hora. Padre Santo, gracias te damos en esta noche por tu palabra hermosa que tú nos has regalado. Tú nos enseñaste, Señor, Padre Celestial, tu palabra el día de hoy, que tú nos has escogido. Dios Todopoderoso, que somos una nación santa, que tenemos ese gran privilegio para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu gran amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nada estaba fuera de control, ya lo tenías preparado todo. Padre, cuán contentos nos sentimos en esta noche, saber que somos parte de tu santa presencia. Gracias, Señor, en esta hora, porque tú así lo decidiste y nosotros también decidimos caminar contigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres quien nos da dirección en esta vida. Tú eres quien nos da paz. Tú eres quien nos llena de tu gran amor. Te honramos, Señor, y te amamos con todo nuestro corazón. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.